Estamos estudiando el Catecismo Bautista como un resumen de la Confesión de Fe de Londres. Y recuerde que la Confesión de Fe de Londres, la segunda Confesión de Fe de Londres, fue redactada en 1677 y publicada en 1689. Esta Confesión de Fe se basó en dos confesiones de fe, una presbiteriana, la Confesión de Fe de la Asamblea de Westminster, y la otra congregacionalista, que es la Confesión de Fe de Saboya, con el propósito de mostrar unidad en aquellas cosas en las cuales estaban de acuerdo con estos hermanos y al mismo tiempo exponer aquellos puntos donde ellos estaban en desacuerdo, donde creían de manera distinta. Pero en general, estas tres confesiones, podemos decir, son confesiones sanas, son confesiones bíblicas, y en este caso nosotros estamos estudiando la confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres de 1689. 32 capítulos que luego fueron resumidos en este catecismo de 114 preguntas, cuyo propósito era que los padres de familia pudieran enseñar, por un lado, a sus hijos en la religión cristiana y al mismo tiempo a sus criados, aquellas personas que estaban bajo su cuidado, su servicio en el hogar. Y entonces la idea era que ellos pudieran transmitir la fe a estas personas. Y tenemos un resumen entonces de esos puntos que son más amplios en la confesión de fe, una tela todavía un poco más doblada. Y ahora quisiera referirme a las preguntas 35 y hasta la 39. Y lo que quiero hacer inicialmente es una lectura general de las preguntas 35 a la 39 y después ir desglosando poco a poco las preguntas con las respuestas y la base bíblica, de tal manera que tengamos claridad en estos puntos de la doctrina. Entonces dice la pregunta 35, desde la pregunta 32 y hasta la 35 abarca el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Londres, que se llama del llamamiento eficaz. Luego las siguientes preguntas van a abarcar el capítulo 11, el capítulo 12, que habla de la justificación, que habla de la adopción. Entonces vamos a leer la pregunta 35, que dice así: ¿de qué beneficios participan en esta vida los que son llamados eficazmente? Y esta es la respuesta. Los que son llamados eficazmente participan en esta vida de la justificación, la adopción, la santificación y los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de estos. Pregunta número 36. ¿Qué es la justificación? Esto se refiere al capítulo 11 de la Confesión de Fe de Londres y amplía, por supuesto, está mucho más amplio en el capítulo 11. Aquí tenemos una respuesta resumida que dice así: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Pasamos ahora a la pregunta número 37, que dice: ¿qué es la adopción? Y esto tiene que ver con el capítulo 12 de la Confesión de Fe de Londres. Y dice así la respuesta: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a sus privilegios. Pregunta número 38. Abarca el capítulo 13 de la Confesión de Fe, que se llama de la santificación. Y pregunta: ¿qué es la santificación? Responde: la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, mediante la cual todo nuestro ser es renovado a la imagen de Dios y se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Y llegamos a la pregunta número 39. Esta pregunta abarcaría los capítulos 11 al 13 de la Confesión de Fe, que tiene que ver con la justificación, adopción y santificación. Y la pregunta 39 dice: ¿cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? La respuesta: los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Esas serían las preguntas que vamos a estar abarcando hoy. Recuerde que he hecho solamente una lectura general y ahora voy a desarrollar esas preguntas de una manera más puntual.
El tema es los beneficios del llamado eficaz de Dios. Ese vendría a ser el tema que abarca estas preguntas 35 a la 39. La pregunta 35 específicamente se refiere a eso, se refiere a los beneficios del llamado eficaz. Y entonces dice la respuesta que los que son llamados eficazmente participan en esta vida y aparecen ahora sí descritos los beneficios, siendo el primer beneficio de ese llamado eficaz la justificación. Romanos capítulo 8, versículo 30. Recuerde que las respuestas están sustentadas en la Escritura, por lo tanto tenemos escrituras que leer para ver la verdad en la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 30 dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el primer beneficio del llamado eficaz es la justificación. Luego tenemos el segundo beneficio de ese llamado, que vendría a ser el beneficio de la adopción. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1:5 dice así la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El segundo beneficio, entonces, de ese llamado, el llamado eficaz, recuerden que el llamado se hace por medio del Espíritu Santo y también por medio de la palabra, es la adopción, el segundo. Y luego tenemos el tercer beneficio, que es el beneficio de la santificación. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias, o siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí tenemos los tres beneficios de ese llamado eficaz: la justificación, la adopción y la santificación. Además de eso tenemos los beneficios concomitantes. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra concomitante es aquello que acompaña a. Y entonces tenemos los beneficios que acompañan a la justificación, a la adopción y a la santificación. Dice que estos beneficios también son parte de ese llamado. Voy a leer primero los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primero los Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice así la palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí, obviamente, solamente estamos en esta primera instancia listando los beneficios de ese llamado eficaz, llamado que viene por medio de la palabra y por medio del Espíritu. El primer beneficio, la justificación. El segundo beneficio, la adopción. El tercer beneficio, la santificación. Y también todos los beneficios concomitantes, es decir, los beneficios que acompañan a estos beneficios principales. Cada uno de estos beneficios de los cuales estamos hablando, beneficios también podríamos decir bendiciones, son actos de la gracia libre de Dios. Cada una de estas bendiciones, cada uno de estos beneficios son actos de la gracia o de la libre gracia de Dios. Es decir, Dios no está obligado a ofrecernos estas cosas, pero lo hace de manera voluntaria, nos ofrece de manera gratuita. Y eso es lo que quiere decir la libre gracia de Dios. Seguimos entonces. Y empezamos a considerar el primer gran beneficio y beneficio general, que es el beneficio de la justificación. Y la justificación, que vendría y correspondería con la pregunta número 36, es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados. Y eso es lo que básicamente esto nos da como definición para justificación. Un acto de la libre gracia de Dios en que Él perdona todos nuestros pecados. Tenemos una base bíblica, voy a leerla, Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación o sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. Entonces, la justificación tiene que ver con el perdón de Dios, el perdón en relación con todos nuestros pecados. Y este perdón incluye el pecado original. El pecado original es la herencia de Adán. En el Salmo capítulo 51, versículo 5, David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí David está haciendo referencia a ese pecado original. Él no está hablando, por ejemplo, que él es un hijo de adulterio, porque él no era un hijo de adulterio, sino que está hablando de cuál era su condición al momento en que fue formado en el vientre de su madre y al momento de nacer. Era una condición de pecado. Entonces, en ese acto de justificación, cuando Dios perdona ese pecado, el pecado original, que es la herencia que nos deja Adán. Luego también Dios perdona no solamente ese pecado, sino que también perdona los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuáles son estos pecados? Bueno, son los pecados que nosotros añadimos a la transgresión de Adán. Adán pecó. En Génesis capítulo 3, nosotros encontramos a Adán y a Eva pecando en contra de Dios. El Señor les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Y en Génesis capítulo 3 encontramos a Eva y a Adán desobedeciendo a Dios y comen de ese fruto del cual Dios había dicho: no coman. Y entonces, a causa de esa desobediencia, el pecado de ellos nos fue endosado a nosotros, y ese es el pecado original. Pero luego están los pecados que nosotros añadimos a esa transgresión original, los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo, los pecados que cometemos ahora en este momento y los pecados que cometeremos en el futuro. Esos pecados son fruto fundamentalmente de la depravación de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque por causa del pecado de Adán, el pecado entró en el mundo. En Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hombres y mujeres de todos lugares, de todas épocas, nacen en esa condición de pecado. Están depravados por causa del pecado. Como Pablo escribe allá en Romanos capítulo 5, versículo 16, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Ese solo pecado se refiere al pecado de Adán y dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y añade, pero el don, o sea, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quiero leerlo como traduce también la Nueva Versión Internacional. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Ese solo pecado, otra vez, se refiere al pecado cometido por Adán en el principio. Luego dice, pero la dádiva, el don, el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Entonces, en la justificación, Dios perdona nuestros pecados, perdona el pecado original, esa mancha por la cual nosotros venimos manchados desde el principio, desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, pero también perdona los pecados pasados, presentes y futuros, que son esos pecados que nosotros cometemos una vez que ya estamos pues en el cuerpo, en este mundo, empezamos a vivir de manera pecaminosa porque estamos dañados por el pecado. Luego sigue diciendo el catecismo que el Señor nos acepta como justos en la justificación, nos acepta como justos ante sus ojos. No solamente perdona el pecado, sino que también nos acepta como justos ante sus ojos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 19 y 21. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la justificación,
Dios nos acepta como justos. Pensemos en esto, una imagen de un tribunal, el tribunal celestial. En el tribunal celestial está el juez de toda la tierra y él está pronunciando un veredicto a favor o en contra de los pecadores. Y en este caso, cuando dice que él nos acepta como justos, una vez que perdona nuestros pecados, él pronuncia un veredicto favorable a nosotros, un veredicto favorable a sus hijos. En el tribunal celestial, Dios nos proclama inocentes. Él nos absuelve, nos exime de la culpa y nos exime del castigo por el pecado. Y por eso tenemos certeza, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos han sido perdonados, porque ellos han sido proclamados inocentes, porque ellos han sido absueltos por Dios de toda culpa y castigo. Al mismo tiempo recordamos las palabras de Pablo en Romanos 8, 33 al 34, donde nos dice que no podemos ser ni acusados ni condenados. Una vez que fuimos perdonados por Dios y una vez que el Señor nos proclamó como justos, nos proclamó como inocentes, entonces ya no podemos ser ni acusados ni condenados. Voy a leer Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, una vez que Dios nos perdona, una vez que Él hace esta declaración en el cielo acerca de nuestra inocencia, entonces no hay forma en que nosotros seamos condenados, no hay forma en que nosotros seamos acusados, porque el juez de toda la tierra ha dado su veredicto. Seguimos. Sigue diciendo el catecismo que solo por la justicia de Cristo que nos es imputada, es decir, ese perdón y esa declaración, esa absolución que se da en el tribunal celestial es únicamente por la justicia de Cristo que nos es imputada. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19, dice así la palabra del Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ese hombre fue Adán. Así también por la obediencia de uno, y se refiere a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cómo es posible que recibamos el perdón de nuestros pecados, tanto del pecado original como nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que Dios nos declare inocentes en su tribunal, a pesar de que nosotros sabemos que somos culpables? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. La razón, mis hermanos, del veredicto favorable es la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo ha sido puesta en nuestra cuenta, mientras que nuestra injusticia fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo. Él cargó nuestro pecado y Él cargó nuestra culpa sobre la cruz. Y a esto es lo que nosotros llamamos doble imputación. Por un lado, nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra condena fue puesta sobre los hombros de Jesucristo y Él murió en la cruz y sufrió bajo la ira de Dios, fue a la tumba, descendió a los infiernos y todo con el propósito de que nosotros pudiésemos ser salvados. Y luego, en el otro sentido, porque le digo que es doble imputación, la justicia de Cristo, su rectitud, su inocencia es puesta sobre nosotros, es puesta sobre nuestros hombros. Hay un intercambio. Nosotros dimos nuestra culpa, dimos nuestro pecado, dimos nuestra iniquidad y a cambio recibimos esa justicia, esa rectitud, esa inocencia que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Cierto autor lo explica de esta manera. El autor se llama Carlos Leiter. Él dice que teníamos una deuda, es como si tuviéramos una deuda imposible de pagar en el banco, y entonces vino Cristo y la paga completamente. Y en el momento en que Él paga esa deuda que nosotros no podíamos pagar, pero que Él pagó en nuestro lugar, entonces nuestra cuenta, nuestra deuda queda saldada. Y básicamente nuestros números quedan en cero. Antes eran números negativos, eran números rojos. Teníamos una deuda y debíamos pagar. Vino Cristo y pagó. Y entonces la cuenta queda saldada y los números quedan en cero. Pero luego Cristo,
pone a nuestra disposición su propio tesoro, pone a nuestra disposición su riqueza infinita. Entonces no solamente paga la cuenta, sino que deposita a nuestro favor toda esa riqueza, toda esa gloria que le pertenecía a él. De modo que la justicia infinita de Cristo es imputada a todos aquellos que son llamados. Y todos estos, mis hermanos, son aspectos de la justificación. Sigue diciendo el catecismo que esto se recibe o lo recibimos solamente por la fe. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí se refiere a la observancia o la obediencia de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será perdonado, nadie será declarado inocente en el tribunal celestial por las obras de la ley. Y luego tenemos el texto de Filipenses capítulo 3, versículo 9, Filipenses 3:9, que dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, aquí está Pablo hablando, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cómo obtenemos ese beneficio? El perdón de nuestros pecados, tanto el pecado original como los pecados pasados, presentes y futuros. La aceptación de Dios es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo se recibe eso? Por la fe. El don de Dios no puede ser obtenido de otra manera. La fe es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos recibir estas bendiciones, para que nosotros podamos recibir estos beneficios, como declara Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es el medio. Ahora, entienda esto, la fe no es el objeto, la fe es el medio. El objeto es Cristo. Recibimos el perdón no porque tengamos mucha fe, sino porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Dios nos acepta no porque tengamos mucha fe, sino porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y fundamentalmente el poder está en el objeto en que nosotros estamos poniendo esa fe. Nosotros podríamos poner nuestra fe en otra persona, en un sistema, en alguna cosa distinta a Cristo, y no vamos a recibir ni perdón ni aceptación. Es la fe depositada en la persona de Jesucristo. Pensemos en este hombre, Simón el Mago. Simón el Mago creyó que él podría comprar el don de Dios con dinero, pero Pedro le responde ya en Hechos capítulo 8, versos 19 y 20, tu dinero perezca contigo. ¿Cuánto cuesta ese poder? Le dice Simón el Mago a Pedro cuando ve que cuando él pone sus manos sobre otros, el Espíritu Santo viene sobre ellos, entendiendo el Espíritu Santo como parte de esos dones que Dios da. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. La justificación se recibe por fe, no se recibe ni por obras, ni por mérito, ni tampoco por obediencia. Yo no puedo ser perdonado por Dios porque hago algo para recibir ese perdón o porque cumplo ciertos requisitos para recibir ese perdón o soy obediente. Y el punto central es este: cree en Jesucristo y serás justificado. Cree en Jesucristo y serás perdonado. Cree en Jesucristo y serás aceptado por Dios. No existe otro medio por el cual nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados y alcanzar la salvación de nuestras almas. Solamente es a través de la fe en el objeto correcto, en la persona correcta, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pasamos entonces al segundo beneficio del llamado, que viene a ser el beneficio de la adopción. Y nos dice el catecismo que la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, esa es la base bíblica que nos da el catecismo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la adopción es ese acto de la libre gracia de Dios mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios. Antes de que nosotros fuéramos llamados eficazmente por el Espíritu, éramos de nuestro padre el diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús lanza esta acusación en contra de los líderes religiosos de Israel. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, antes de haber sido llamados eficazmente por el Espíritu a esta salvación y recibir el perdón de Dios y su aceptación, nosotros estábamos afiliados a Satanás. Él era nuestro padre. También estábamos bajo la potestad del maligno, estábamos bajo la potestad del diablo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios, especialmente esta segunda parte, y el mundo entero está bajo el maligno. Antes de ser llamados eficazmente, pertenecíamos al mundo y estábamos bajo la potestad del maligno. También estábamos bajo la potestad. Esa palabra potestad también puede ser el poder. Estábamos bajo el poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa era la condición en la que nosotros estábamos antes de que Dios nos adoptara como sus hijos. Hijos del diablo, bajo la potestad del maligno, bajo la potestad de las tinieblas. Ahora que somos hijos de Dios, una vez que el Señor nos justifica, una vez que el Señor nos adopta, entonces somos trasladados al reino de Cristo, como leíamos ahí otra vez en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y luego dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados entonces, ahora que somos hijos de Dios, fuimos trasladados al reino de Cristo. Ese es el reino de la luz. Es el reino en el cual habita Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Primera Timoteo también, capítulo 6, versículo 16, dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, somos trasladados a este reino de Cristo, que es el reino de la luz, que es el reino en el cual habita Dios. Y al mismo tiempo, además de ser trasladados al reino de Cristo, ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8. Parte de los beneficios o bendiciones dentro de la adopción. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro tutor. El Espíritu Santo es el que nos está guiando, llevando en el camino. También es el Espíritu que nos da confianza delante de Dios. Versículo 15, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es una expresión de confianza delante de Dios. En otro momento se los decía, la expresión Abba, Padre era una expresión muy familiar, donde solamente los hijos de la familia tenían el derecho de referirse al padre de familia, al pater familias. Lo llamaban Abba. Pero los que no eran hijos, los hijos de los esclavos que habían nacido en el mismo hogar y que tenían como referente a ese pater familias, ellos no podían llamarlo Abba, porque era una palabra exclusiva para los hijos, una palabra de confianza, una palabra de familiaridad y filiación. Y vemos entonces aquí que tenemos, una vez que somos adoptados, que somos recibidos en la familia de Dios, podemos usar esa terminología especial para referirnos a Él como nuestro Padre. Es un privilegio. Y luego tenemos, en segundo lugar, que ese espíritu que nos guía, que nos da confianza, también es el mismo espíritu que nos da certeza de nuestra filiación celestial. Es el mismo espíritu que nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Versículo 16, Romanos 8. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, no solamente hemos sido trasladados al reino de Cristo, el reino de la luz, el reino en el cual Dios habita, sino que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que nos da confianza en la presencia de Dios y el mismo Espíritu que nos da certeza, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos 8:17 dice que somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Leo el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siendo Dios nuestro Padre, entonces, tenemos derecho a la herencia que Él ha reservado para sus hijos. Esta herencia es descrita de la siguiente manera en otras escrituras que quiero compartir con ustedes. Ahora estamos hablando del derecho a la herencia que como hijos de Dios tenemos. Esta herencia es descrita como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Voy a leer ese pasaje, Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible quiere decir que esa herencia no se destruye. Incontaminada quiere decir que esa herencia no se contamina. E inmarcesible quiere decir que esa herencia no se marchita. Tal es la herencia de los hijos de Dios. También dice ahí en ese versículo de Primera de Pedro 1:4 que esa herencia está reservada o está guardada en los cielos, está en un lugar seguro. Al mismo tiempo, en Efesios capítulo 1, versículo 14 se nos dice que esa herencia está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y voy a leer ese texto, Efesios capítulo 1, versículo 14. La herencia está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice el versículo 14 de Efesios 1, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es como un anticipo, algo que recibía una persona como evidencia de que estaba comprando o obteniendo algo mayor. Y en este caso el Espíritu Santo es ese anticipo. El Espíritu Santo es esa garantía que Dios nos está dando de que nosotros habremos de recibir esta herencia, de que nosotros habremos de heredar con nuestro Señor Jesucristo. Siendo Cristo el unigénito de Dios, siendo Cristo el heredero legítimo, Él se complace en compartir su herencia con nosotros. Voy a ir a Hebreos, capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el versículo 10 se nos dice que por medio del sufrimiento de Cristo, Dios está llevando, o Dios lleva muchos hijos a la gloria, por medio del sufrimiento de Cristo. Y el versículo 11 dice que Cristo no se avergüenza de llamar a esos hermanos, ya que ellos también son hijos de Dios. A esos que se salvan o que reciben esa filiación con Dios por medio de su sufrimiento. Dice que Él los llama hermanos. Entonces, Cristo como heredero legítimo, Él se complace en compartir con nosotros esa herencia que por derecho le corresponde a Él, pero Él la comparte con nosotros. Llegamos entonces al tercer beneficio. Ya hemos hablado de justificación, ya hemos hablado de adopción y ahora vamos a hablar de santificación, que corresponde a la pregunta número 38. Así como la justificación y la adopción son actos de la libre gracia de Dios, la santificación también lo es, un acto de la libre gracia de Dios o una obra de la libre gracia de Dios. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Los llamados fueron escogidos por Dios desde el principio para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. El Espíritu, entonces, es quien hace o quien los hace santos. Es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esa obra. Nosotros llamamos esa obra regeneración. Esta santificación por el Espíritu tenemos que entenderla tanto como un estado y también como un proceso. Cuando hablo de un estado, estoy diciendo que somos santos en términos absolutos.
santos así como eran santos los utensilios que se usaron en el tabernáculo, y fueron tratados y llamados como santos desde el día en que fueron consagrados a Dios, cuando quedaron asociados con Él. Vamos a leer en Éxodo capítulo 40, versículos 9 y 10. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Versículo 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Entonces, de la misma manera que aquellos utensilios en el tabernáculo eran santos desde el día en que fueron consagrados a Dios, desde el día en que fueron bautizados con ese aceite y quedaron asociados con Dios, de la misma manera nosotros somos santos. Y por esta razón, Pedro afirma en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois nación santa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el aceite de la unción, que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, y en ese momento quedamos asociados con Dios, ahora nosotros somos una nación santa. Y también Pablo, por esa razón, y aquí estamos hablando de la santificación en términos absolutos, el apóstol Pablo se refiere en muchas ocasiones a los santos, en muchos lugares, los llama así. Romanos capítulo 12, tenemos ahí solo algunos ejemplos de los muchos, donde el apóstol Pablo se refiere a los santos en muchos lugares. Romanos 12:13 dice así, compartiendo para las necesidades de los santos. Capítulo 15, versículo 25 y versículo 26. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Capítulo 16, versículo 2. Que lo recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa. Aquí está hablando de un emisario, una persona, un mensajero. Se llama Febe, una mujer. Dice que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Y por qué Pablo los llama santos? Porque ellos han quedado asociados con Dios por causa del llamado, por causa de la justificación, por causa de la adopción y ahora por causa de la santificación. Desde el momento en que recibieron el Espíritu Santo, ellos son considerados en términos absolutos santos. Y eso es así a lo largo de toda la Escritura, y quizás es el concepto más escritural en relación con este tema, el tema de la santidad, que somos santos por asociación, que somos santos a causa de que el Espíritu Santo está morando en nosotros, ha hecho morada en nosotros y quedamos asociados con Dios. No solamente somos sus hijos, sino que también somos su propiedad, somos santos. Y luego tenemos la idea del proceso, que es quizás la idea con la que la mayoría de nosotros estaría más identificado, o más, que quiere decir que estamos siendo santificados. Y por esa razón el apóstol Pablo dice allá en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Esa es la instrucción que él da allí. Ocupaos en vuestra salvación. Lo cual sugiere que debemos trabajar sin interrupción hasta completar nuestra salvación. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender en relación con esta instrucción. Pablo no está hablando en términos de la justificación aquí. ¿Qué es la justificación? La justificación se refiere a que recibimos el perdón de nuestros pecados. Uno de los beneficios de este llamado que Dios nos hace es que Él nos perdona de nuestros pecados, nos acepta y nos considera justos. Y entonces cuando Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación, es decir, que debemos trabajar sin interrupción hasta completar nuestra salvación, no está hablando en términos o en lo relativo a la justificación. Él está hablando en lo relativo a la santificación. Ahora que somos salvos, dice Pablo, debemos crecer en nuestra salvación. Es decir, debemos crecer en santificación. Ahora que somos salvos, debemos crecer en santificación. Y eso se refiere específicamente al proceso. Permítame explicarlo de otra manera para que quede más claro. Si usted es un hijo de Dios, a los ojos de Dios usted es santo. Usted ha sido apartado o consagrado para Él. Por tanto, como hijo de Dios, usted debe santificarse, es decir, debe vivir según esa nueva identidad que usted tiene en Cristo. Como dice Juan, allá en 1 de Juan 3:3,
Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como hijo de Dios, usted debe purificarse a usted mismo, así como nuestro Señor es puro. Y como instruye Pedro, como hijos de Dios, no debemos amoldarnos, y esto es lo que dice Primera de Pedro 1, versos 14 al 16. No debemos amoldarnos a los malos deseos que teníamos antes de que, fuéramos justificados, o antes de que fuéramos llamados, antes de que fuéramos justificados, antes de que fuéramos adoptados, antes de que fuéramos santificados. No debemos amoldarnos a los malos deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia, sino que debemos ser santos en todo lo que hacemos, como Dios es santo. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y así debemos vivir ahora. Sigue diciendo el catecismo en la pregunta 38 con respecto a la santificación, que es mediante la cual todo nuestro ser es renovado a la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24 dice así: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pensamos en este hombre, pensamos en Adán. ¿Cómo fue creado Adán? La Biblia dice que Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, antes en el versículo 26 Dios había dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y luego en el versículo 27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer también, de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Nos centramos en Adán. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el día que Adán pecó, esa imagen fue desfigurada por el pecado. Les decía el domingo, es como si nosotros estuviéramos viendo nuestro rostro en un espejo y de repente golpeáramos ese espejo, le diéramos un puñetazo y el espejo se rompe en muchas partes, pero se mantiene ahí en el marco. Ahora nosotros nos vemos en el espejo, vemos nuestra imagen, pero se ve distorsionada. Y eso fue lo que pasó con el pecado. Por causa del pecado, esa imagen de Dios en nosotros, que era pura al principio, se ve ahora distorsionada. De ahí que Adán, allá en Génesis capítulo 5, versículo 3, engendra un hijo, engendra a Seth, y dice que Seth era según la imagen, o conforme a la imagen, y según la semejanza de su padre. Y aquí vemos entonces la pérdida de la imagen de Dios. Evidentemente Seth ya no era conforme a esa imagen perfecta de Dios, a esa semejanza perfecta de Dios como lo fue Adán, descrito en Génesis 1:27. Ahora Seth tiene la imagen de su padre, tiene la imagen de Adán. Tenemos que decir que es una imagen de pecado. Luego tenemos a Cristo. En Cristo, que viene a ser el segundo Adán, esa imagen es restaurada otra vez. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación es posible, entonces, gracias a la obra de Cristo. Por medio de Cristo, Dios vuelve a crearnos otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, somos hechura suya, creados o recreados, vueltos a crear en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una nueva creación es posible gracias a la obra de Cristo. Dios nos crea otra vez en Cristo Jesús. Y aquella imagen que fue arruinada por el pecado en el principio es recuperada en Cristo. El nuevo hombre, según Pablo ahí en Efesios, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es el nuevo hombre. Y luego sigue diciendo el catecismo que se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. Romanos capítulo 6, versos 4 y 6. Romanos 6, 4 y 6. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los que son llamados, justificados y adoptados, lo son para una vida nueva. Ellos han muerto al pecado y ahora viven para Cristo. Ya no son esclavos del pecado y el pecado tampoco tiene poder sobre ellos. Antes de esa nueva vida, ellos no eran capaces de resistir el pecado. Antes de tener una nueva vida en Cristo, antes de haber sido recreados en Cristo,
Nosotros no éramos capaces de resistir al pecado. Estábamos a merced de la voluntad del pecado, como enseña el apóstol Pablo. Antes de que Dios nos diera vida en Cristo, y esto es lo que dice Efesios 2, versículos 2 y 3, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, estábamos bajo el poder del diablo, vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, antes de que fuéramos creados en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, si usted está en Cristo, entonces usted es capaz de vivir en los términos de la justicia. Por tanto, la vida cristiana refleja este principio. ¿Cuál principio? Una muerte constante al pecado y un crecimiento continuo en santidad. Vea lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recuerde que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aquí vemos una progresión, como lo describe aquí Proverbios 4, 18, la luz de la aurora. El cielo es oscuro cuando está a punto de amanecer y poco a poco se va aclarando. Y conforme el día transcurre, llegamos al punto más alto del día, en el que el sol está en su punto más alto, que se llama el cenit, y entonces vemos el brillo y la gloria de ese sol. Y aquí está comparando al justo, aquel que ha sido justificado y santificado por Dios, con esa luz. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos muriendo constantemente al pecado y estamos creciendo continuamente en santidad. Y eso debería ser un reflejo de nuestra vida cristiana. Una muerte continua al pecado y un crecimiento continuo también en santidad. Llegamos a la pregunta 39, que nos habla de los beneficios derivados de estas tres. Los beneficios de la justificación, los beneficios de la adopción y los beneficios de la santificación. En la pregunta número 39 se nos habla de 5 beneficios, y yo los voy a mencionar todos ahora. Se nos habla de seguridad del amor de Dios, paz de conciencia, gozo en el Espíritu Santo, crecimiento en la gracia y perseverancia en ella, es decir, perseverancia en la gracia hasta el fin. Y el primer beneficio concomitante de la justificación, la adopción y la santificación precisamente es la seguridad del amor de Dios. Ese es el primer beneficio resultante de los otros 3. Como hijos de Dios que han sido llamados, justificados, adoptados y santificados, conocemos y creemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocemos y creemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Recuerde que en Juan, este término conocer indica una relación entre el objeto que se conoce y también el objeto que es conocido. Una relación. Luego ese amor se manifiesta plenamente en nosotros, alejando el temor de ser reprobados y dándonos confianza delante de Dios. Es lo que dicen los versos 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ese amor, esa seguridad que nosotros experimentamos, aleja de nosotros el temor de ser reprobados, el temor de tener que enfrentarnos a Dios en su tribunal. Cuando pensamos en términos de la justificación, ya el Señor nos ha perdonado, ya el Señor nos ha aceptado. El pecado original, el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro han sido perdonados ya. La justicia de Cristo nos ha sido imputada. Entonces ya no tenemos miedo de comparecer delante de Dios, porque sabemos que gozamos del beneplácito de Dios. Y esto genera confianza. Y ahí tenemos entonces ese primer beneficio de estos 3, la seguridad del amor de Dios. Seguimos. El segundo beneficio vendría a ser la paz de conciencia. Romanos capítulo 5. Paz de conciencia. Romanos 5, versículo 1, 2 y 5. Dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La justificación, el perdón de nuestros pecados, destruye toda enemistad con Dios. Somos reconciliados, volvemos a ser amigos con Dios y ya no somos considerados sus enemigos. ¿Qué es lo que hace el pecado? Según Romanos 3:23, el pecado nos aleja de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido es, se encuentran lejos de la gloria de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero el perdón de Dios en Cristo nos introduce al mismo lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios mora. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice así: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que el lugar santísimo era el lugar más íntimo en el tabernáculo, en el templo, donde se manifestaba la presencia de Dios, y solamente un sumo sacerdote ordenado una vez al año podía entrar para presentar un sacrificio de sangre. Pero vean lo que dice ahora aquí el autor de Hebreos. Dice que tenemos libertad. ¿Quiénes? Los que hemos sido llamados, los que hemos sido justificados, los que hemos sido adoptados, los que hemos sido santificados. Libertad para entrar al lugar santísimo, al lugar de la misma presencia de Dios. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí no son instrucciones de algo que debemos hacer, sino de algo que ya ocurrió. Hemos sido purificados. Hemos sido lavados, nuestros corazones están limpios, nuestros cuerpos están limpios por el efecto de la sangre de Cristo en nosotros. Por lo tanto, nuestra conciencia está tranquila. Parte de esos beneficios es acercarnos a Dios con confianza, diciendo, Abba, con la confianza de un hijo, porque sabemos que seremos recibidos, que no seremos rechazados. Seguimos. El otro beneficio tiene que ver con el gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Gozo en el Espíritu Santo. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, el llamado de Dios es motivo de gozo. Recuerden al etíope eunuco. Se dice allá en Hechos capítulo 8, versículo 39, que él siguió gozoso su camino luego de su encuentro con el Señor. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le preguntó a Felipe. Y le responde Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Luego el Espíritu Santo se llevó a Felipe, lo arrebató, y el eunuco se vio solo, pero no se quedó triste. Dice que siguió gozoso su camino porque se había encontrado con el Señor. Es un resultado de la salvación. El gozo es un resultado de la salvación. También de los gentiles se dice que se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios cuando escucharon a Pablo decir que ellos estaban dentro de los planes salvíficos de Dios. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 46 al 48. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Aquí está hablando de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y versículo 48, la reacción de los gentiles. Los gentiles oyendo esto, ¿oyendo qué? Que ellos estaban dentro de los planes salvíficos de Dios. Dice que ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Un resultado, entonces, de recibir la salvación es el gozo. También en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, se nos instruye a estar siempre gozosos. Y eso es posible porque en Gálatas 5:22 nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, que el gozo es un fruto que el Espíritu Santo produce en los hijos de Dios. Por lo tanto, podemos experimentar ese gozo en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia.
Y ese es un resultado derivado entonces de la justificación, la adopción y la santificación. El otro resultado es el crecimiento en la gracia. Proverbios capítulo 4, otra vez, versículo 18, que habla de la luz de la aurora, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y piense por un momento en esto. El estancamiento en la vida cristiana es un mal síntoma en lo relativo a mi verdadera condición espiritual. Un cristiano que no crece es una anomalía, porque la nueva creación, esa nueva creación que obtenemos por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, está diseñada para crecer. La nueva creación está diseñada para crecer. Por lo tanto, un cristiano que no crece es un mal síntoma. Debiera examinarse. Digo, soy cristiano. ¿Estoy creciendo? Y si no estoy creciendo, entonces algo malo está pasando. Porque la nueva creación está diseñada para crecer. El apóstol Pedro nos instruye, allá en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mismo Pedro, allá en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, nos exhorta a esforzarnos por añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cosas, nos dice Pedro, estas 7 cosas añadidas a nuestra fe, nos dice que nos van a hacer crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas van a evitar que seamos inútiles e improductivos en la obra de Dios. Estas cosas, en el versículo 9 nos dicen, nos van a dar seguridad de nuestro llamado y también van a proveernos estabilidad. Estas cosas, dice el versículo 10, van a asegurarnos una recompensa en el reino de Dios. La nueva naturaleza está diseñada para crecer y un beneficio de la justificación, el llamado a la justificación, la adopción, la santificación, es que nosotros vamos a crecer. Vamos a añadir estas cosas a nuestra fe. Y finalmente, el quinto beneficio derivado de esos 3 principales es la perseverancia en la gracia de Dios hasta el fin. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5:13 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El llamado de Dios, la justificación, la adopción y la santificación nos dan seguridad del estado de nuestras almas. Si hemos sido llamados por Dios, si hemos sido llamados mediante su palabra y su espíritu, y hemos respondido con fe a ese llamado, entonces podemos estar seguros de nuestra salvación y el Señor nos preservará hasta el fin. Esta es la preciosa doctrina de la preservación o perseverancia de los santos. Jesús dijo allá en Juan capítulo 10, versos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando las ovejas del rebaño del Señor escuchan la dulce voz de su pastor, el instinto de ellas es seguirlo. Cuando ellos escuchan la voz de Jesucristo llamándoles, ellos responden yendo en pos de Él. Y Él les provee vida eterna. Pero no solamente les da vida eterna, como dice el versículo 28, sino también dice que Él les provee seguridad. En el versículo 28 dice que sus ovejas están en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. En el versículo 29 dice que las ovejas están en la mano del Padre y nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de su Padre. El poder de Dios entonces guarda a sus herederos mediante la fe hasta que llegue la salvación que será revelada en los últimos tiempos. Sepa esto: si usted ha sido llamado por Dios, entonces Él lo va a proteger hasta el fin. Usted nunca se perderá. Jesús dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo no perderá a ninguno. Todos aquellos que han encontrado refugio en Él, todos aquellos que han sido llamados a través de Él, todos ellos se salvarán. Él los guardará. Entonces, el llamado de Dios garantiza nuestra salvación. Algunos andan por la vida dudando de la salvación de Dios. Viven en angustia, viven con temor, ese temor del cual hablaba Juan, el temor de ser reprobados, el temor del día del juicio, el temor de tener que pararse frente al tribunal de Dios. Pero si usted ha sido llamado por Dios, puede estar seguro de que Él lo salvará. Si usted ha escuchado el llamado de Dios, si usted ha creído, el Señor le salvará. Sus manos son débiles, mis manos son débiles. Alguna vez puede ser que nosotros nos soltemos del Señor. Pero piensen esto, las manos del Señor son fuertes y Él nunca nos va a soltar. Y por eso decimos, alabado sea Dios, porque nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestra potencia, no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestra perseverancia, depende de Dios, que es el que nos llama, es el que nos justifica, es el que nos adopta, es el que nos santifica. Nuestra salvación depende enteramente de Él.